Bueno chicos, buenas tardes, disculpen la demora para empezar. Muchas gracias por venir. Pues para mí es un gusto presentar a mi buen querido Carlos, que nos va a hablar de regla de cadena en RN, tema fundamental para el examen de lunes. Los ejercicios todos están pensados justo en lo que tienen que saber para eso y además para la vida. No les quiero contar anécdotas que me han pasado últimamente, pero eso no pueden vivir sin ello. Entonces, bueno, pues nos puede dejar en mejores manos. Adelante, Carlos, con permiso. Gracias, Blas, por la presentación. Gracias, no creí que fueran a venir muchos, ya que pues, no soy acabo de llegar al ITAM. Así que, bueno, me alegra mucho que hayan venido. Veo aquí algunos de mis alumnos. Muy bien. Y, pues nada, como dice Blas, la regla de la cadena es un tema de esos que uno puede hablar en las fiestas y decir, oye, yo me sé la regla de la cadena, y seguramente los van a ignorar todo el mundo, pero no importa, porque se sentirán bien con uno de que saben la regla de la cadena. Es uno de mis temas favoritos y además es un poco incomprendido, ¿no? Un poco rebuscado también de cierta forma, sobre todo porque uno ya había visto un resultado que se llamaba regla de la cadena antes, ¿no? En cálculo univariado. ¿Se acuerdan? Primero, ¿de qué va la regla de la cadena? Previamente a lo que dice la fórmula, que muchas veces la aprendemos de forma mecánica, ¿de qué va la regla de la cadena? ¿Se acuerdan? La de cálculo univariado. ¿Para qué sirve? Para nada. Okay. Hay una operación entre funciones que se llama composición, ¿no? Que luego le llaman FOG y GOF, quién sabe qué, ¿no? Pero lo que dice la composición de funciones, es decir, si yo tengo dos funciones, recordemos que estamos en univariado, ¿no? Funciones reales de variable real. Y tengo otra, G, de RN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aquí tengo los números reales, ¿no? Y aquí tengo a los números reales y tengo una función que viene de aquí para acá, ¿no? Y luego puedo pensar que la G, que también va de los números reales a los números reales, va de acá para acá. Entonces, eso quiere decir que hay un puntito que vive por aquí, le aplicas F, cae por acá, y luego a este puntito podrías aplicarle G y caería de este lado. La idea es, a partir de estas dos funciones, construirme una nueva función que vaya de aquí para acá, ¿no? ¿Cómo se escribiría esta función? Una función que viene de aquí, primero aplicas F y luego aplicas G. ¿Se acuerdan cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Solo me sé el nombre de dos personas aquí, entonces solamente le puedo preguntar a dos personas y ya después iré señalando, perdón si solo me señalo. Vincent, ¿cómo se construye la función que va de aquí para allá? ¿Cómo se llama? Pues la composición. Ajá, la composición. Sí. ¿Se escribe así? ¿Sí? ¿Todos segurísimos? No, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Es G de F de X. Exacto. G bolita F, ¿no? Es un poco extraña la operación porque se lee al revés, a como estamos acostumbrados, ¿no? Primero aplicamos la de la derecha y luego aplicamos la de la izquierda. Ok, esta es la composición. Y esto es una función como tal, una función como lo es F y como lo es G. Por lo cual me puedo preguntar muchas cosas acerca de esta función, por ejemplo, cómo se deriva. Y la pregunta más interesante es si la derivada de esta función está relacionada con la derivada de las funciones con las que lo construyo. Por ejemplo, con la suma, que también es una operación entre dos funciones, yo sé que la función suma, su derivada, se relaciona con la derivada de las dos funciones con las que los construyo, ¿no? Es la suma de las derivadas. ¿Qué pasa con la composición? Uy, no tengo borrador. ¿Me pueden prestar un borrador, por favor? La pestaña. El que sea. Y el Windex. El trapo y el índice. El trapo y el Windex. Vale, entonces, si yo quiero... ¿Se borra bien? Si yo quiero derivar una composición, precisamente lo que me dice cómo se deriva esto es la regla de la cadena. Lo que me dice es que puedo derivar la función que esté más afuera, ¿no? Derivar la función que esté más afuera, ponerle dentro la función que estaba dentro originalmente y luego multiplicar por la derivada de lo de adentro. Esta es la regla de la cadena en R.
¿no? O en funciones reales o en cálculo univariado, como quieran decirle. Ok, ahora estamos construyendo funciones de más variables, ¿no? En cálculo multivariado estamos viendo otro tipo de funciones. Y en particular en este contexto de la composición, pues la cosa se complica un poco. Yo les pregunto, vamos a pensar que de nuevo tengo dos funciones, pero ya de cálculo univariado, es decir, funciones de varias variables, campos escalares, como queramos decirlo. Y tengo dos, más o menos de la misma naturaleza. Dos campos escalares de dos variables, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿Puedo hablar de esto o no puedo hablar de esto? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Bueno, si hacemos de nuevo este dibujito que quedó mal borrado, aquí tengo bueno, F ya no va de R a R, va de R2 a R. Entonces, si yo quiero pintar F de aquí para acá, esto tendría que ser R2 y caigo a R. Pero si G también tiene que tomar R2, G ya no puede aplicar de aquí para allá. Entonces, aquí ya no puedo construirme una función que vaya de aquí para acá directamente. Uy, entonces cuando estamos hablando de funciones de varias variables, la composición es mucho más delicada de construir. Depende mucho de qué tipo de funciones me considere a la hora de hacer la composición. Por ejemplo, si la G sí fuera de estas, como las de cálculo univariado, sí tendría sentido hablar de esta composición, ¿no? G compuesta con F. Y esta función, la composición, sería una como la de F, un campo escalar, ¿de acuerdo? O sea, esta iría de R2 a R. Ok, entonces en este caso muy particular, sí que podría hablar de una composición. Pero, antes de hablar de la composición, pues debo de fijarme que los dominios y los codominios de las funciones, pues todo cuadre para poder hablar de ellas, ¿no? En lugar de hablar del caso general de cuándo puedo hablar de la composición y demás, vamos a ver algunos ejercicios en donde sí puedo construir una composición y luego preguntarme qué onda con la derivada de esta, ¿no? A ver si se puede hablar de una regla de la cadena en funciones de más variables. Entonces vamos a borrar esto y vamos a empezar a resolver ejercicios, que creo que es a lo que todos venimos aquí, ¿verdad? Ya casi hice el examen. Entonces, pues vamos a practicar. Entonces fíjense, tengo este primer ejercicio. Una función de dos variables, ¿se ve bien? Sí, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver todo? Yo no sé si porque estoy muy cerquita lo veo un poco borroso, no lo sé. Pero bueno, tengo una función de dos variables, la f, ¿de acuerdo? Depende de x y y. Pero fíjense cómo estoy diciendo que x, a su vez, como variable, depende de una tercera variable que se llama t. ¿Ok? Y la y también depende de una tercera variable que se llama t. Entonces, con f, que es una función de dos variables, y con x y y, que son funciones de una variable, puedo construirme una nueva función de una variable que le estoy llamando g, metiendo dentro de la f a estas dos funciones, a coseno de t y a seno de t. Estoy construyendo una nueva función que se llama g y me pregunto cuánto vale su derivada. ¿Ok? Es una composición, si se quiere ver así, de que pongo dos funciones, la x de t y la y de t, dentro de la f. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta aquí, la composición esta bolita, esta notación que habíamos puesto, meter dos funciones dentro de la f, pues ya no tiene mucho sentido hablar de una notación de este estilo. Tiene más sentido escribirla como está escrita aquí arriba. Poner a la g y ver a la f con dos funciones dentro, x de t y y de t. ¿Ok? Entonces veo que al final solo tengo una variable. ¿Cómo le hago para calcular la derivada de esto? Bueno, una manera esquemática que me empezó a gustar mucho recientemente para ver cómo se derivan estas cosas es la siguiente. La función g se construye a partir de tres funciones, ¿no? La f, la función f depende de x y depende de y, pero a su vez la x depende de t y la y depende de t. Entonces se forma como uno de estos arbolitos. ¿Habían visto estos arbolitos antes?
Normalmente cuando uno ve la regla de la cadena en varias variables, conviene verlo de forma esquemática. Y aquí podemos observar que en efecto, al final del día, la G depende de T, ¿no? Y estos esquemas no solo me sirven para ver esa dependencia, sino me ayudan para ver cómo se deriva. Se leen de la siguiente forma. Si yo quiero calcular la derivada de G respecto a T, debo de ver de qué manera llego desde G hasta T. Y en este arbolito en particular, puedo llegar de dos formas distintas. Llego por aquí y llego por acá. ¿Ok? Ahora, si llego por arriba y llego por abajo, ¿cómo interpreto eso a la hora de querer calcular la derivada? Vamos al primer camino y entonces me dice que es f depende de x y x depende de t. Se lee así: derivo f respecto a x y lo multiplico por la derivada de x respecto a t. O sea, esto sería la derivada de f respecto a x por la derivada de x respecto a t. Así es como yo interpreto el primer caminito. ¿Ok? Lo puedo hacer ahora con el segundo camino. Derivada de f respecto a y por derivada de y respecto a t. Todos los caminos que me lleven a la variable que me está interesando, que es la t, debo de poner como la contribución que me genera cada uno. Y al final, sumar todas. Ahora haremos ejemplos donde hay más caminos posibles y esto va a cobrar un poco más de sentido. Pero en este primer ejemplo, más o menos sencillo, lo puedo interpretar así. Entonces, de nuevo, leo el camino: derivada de f respecto a x, derivada de x respecto a t. Es esta parte de aquí. Y se multiplican las derivadas. El siguiente camino se suma con el otro camino. Y esta va a ser la regla de derivación de la función g que definí aquí arriba. Esta vendría siendo como la regla de la cadena para este caso particular, en donde tengo una función de dos variables y esas dos variables dependen de una tercera variable. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo, por supuesto. ¿Cuánto vale la derivada parcial de f respecto a x? Aquí tengo la f, que es una función un poquito truculenta, ¿no? No es tan sencilla. Normalmente así nos gusta poner en los laboratorios, ¿no? Que no sean derivadas de x al cuadrado nada más y ya. ¿Cómo derivo esto respecto a x? Susan, ¿cómo derivo esto respecto a x? Es que así se puede utilizar lo de f y g, o sea que derivada de f y g. Derivada de f y g. O sea que lo separaras como que, bueno, pues yo no sé si sabe que x, y es una, o sea, digamos que es la f. Ya, Ajá, o sea, ya sé. ver esto como si fuera un producto, ¿no? Ajá. Vamos a ponerle a esta de aquí u y a esta de aquí b. Por supuesto, esto es un producto de dos funciones, de manera que esto se puede derivar con la derivada de un producto, la regla de la derivada de un producto. Sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Y son derivadas respecto a x. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Entonces sería el primero e a la xy por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de esto respecto a x? La derivada del coseno menos seno por la derivada de lo de adentro. ¿Y cuál es la derivada de esto respecto a x? Solo y cuadrado. Muy bien. Todavía no acabo. Esta sería la primera por la derivada de la segunda. Más la segunda, que es seno, por la derivada de la primera. E a la xy por y. ¿Todos de acuerdo? Todo este término enorme solo es la derivada parcial de f respecto a x. O sea, llevamos uno de los 4 que tenemos que calcular. Qué flojera. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Luego hay que multiplicarlo, por suerte los demás son más fáciles. La derivada de x respecto a t. Recordemos quién es x.
X de t es coseno de t. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto a t? Menos seno de t. Menos seno de t. Ah, bien, esa fue sencilla. Y ya con esto tenemos el término de aquí. Ahora, el siguiente camino nos decía que había que derivar la f respecto a y. De nuevo tengo la f, de nuevo respecto a y es un producto. Se parece mucho al otro, es bastante simétrico. El primero, por la derivada del segundo, la derivada del coseno es menos seno, multiplicado por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto vale la derivada de lo de adentro en este caso? 2xy. 2xy, perfecto. Otra vez no se cierra todavía. Más el segundo, por la derivada del primero, e a la xy, por x. Perfecto. Esto es la derivada de f respecto a y, y la derivada de y respecto a t. Sí. La y está por aquí. La y es seno de t. De manera que su derivada respecto a t es el coseno. Y bueno, esto de aquí, ya terminamos de derivar, ya no hay nada pendiente por derivar. Esto sería el resultado. ¿Ok? Por supuesto, esto se puede simplificar un montón, ¿no? Y cuadrada e a la xy por menos seno, igual y puedo agruparlo con este de aquí, aunque este va a ir luego multiplicado por un menos seno, coseno, etc. Esto ya son simplificaciones algebraicas, ¿no? Digamos, la parte de derivar es simplemente, pues, derivar cada una de las cosas que me vaya diciendo el arbolito. Entonces, si están de acuerdo, lo dejo aquí y mejor resolvemos otras derivadas, ¿no? Perfecto. Ahora sí va a ser necesario el trapo ese, ¿no? Bueno. Ahora borramos del otro lado. Vamos al siguiente. Ejercicio 3, no, ejercicio 2. Dice, tengo una función de R2 en R, es decir, una función de dos variables, que ojo, aquí se llaman U y B, supongo que es diferenciable, y me dicen cuánto vale la derivada respecto a U. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos conocen esta notación? Con una U abajo chiquita, bien. Esto es la derivada de la derivada de F respecto a U, evaluada en el punto 1,2, dice que vale 2, en el 1,2 la derivada respecto a B vale 3, ¿ok? Y entonces, a partir de esta función, que ojo, no la conozco explícitamente, construyo una nueva función G mayúscula. Y la construyo agarrando la F, y en su primera entrada le pongo XY. Y en su segunda entrada le pongo Z más Y cuadrada. Me piden calcular el gradiente de esta función, evaluado en el punto 1, 1, 1. Por ahí. Este problema ya se ve un poquito más elaborado, ¿no? Hay muchas variables ahora. Pero bueno, vamos a construirlo de la misma forma que el anterior. La función G, ponerlo más abajo, la función G, la construyo mediante la función f. La función f originalmente dependía de dos variables, u y b, pero ahora la u depende de x y y z, ¿no? Porque en general son tres, ¿no? X, y, z, y la v también en general puede depender de x, y, z. Entonces, aquí está el arbolito para la función g que estoy construyéndome ahorita, ¿no? Cómo depende la f de u y de b, y cómo la u y la b pueden depender de x y z. De hecho, podemos escribir explícitamente cuánto vale la u y cuánto vale la b. La u vale, es la primera entrada de la f, la u vale x por y. Y la v es la segunda entrada de la f, va a valer z más x cuadrada. De hecho, podemos observar, y ustedes podrían decirme, oye, Carlos, pero la 1 depende de z. Sí, cierto. Podríamos quitar esto. Y dirán, oye, la b no depende de y. También es cierto. Podríamos quitar esto. Pero bueno, en general, yo aquí podría haber puesto, si quisiera, cosas con z y esto, cosas con y. Entonces, en general, cuando involucramos a tres variables, no está de más escribir las tres variables y no pasa nada, ¿no? Entonces las voy a dejar simplemente por completez, pero en realidad no importa demasiado. Ok, me piden calcular el gradiente de g en un punto, en el 1, 1, 1. ¿Cómo calculo el gradiente de una función en general? ¿Qué es el gradiente? Primero, quizás haya una pregunta
un poco más fundamental. ¿Qué es el gradiente? Es un vector Es un vector que apunta como a la dirección de más crecimiento. de máximo crecimiento, es una de las propiedades que tiene. ¿Y cómo se define? ¿O cómo lo definimos? Derivadas, ¿no? Parciales. Con las parciales. La g, ojo, depende de x, y z. Entonces, tengo que derivar la g respecto a x, la g respecto a y la g respecto a z. Entonces, tengo que calcular 3 derivadas para encontrar el gradiente de la función g. ¿Ok? Bueno, pues mejor empecemos porque si no, no acabamos nunca. Vamos a calcular primero la derivada de g respecto a x. Entonces, en este arbolito tenemos que ver de qué maneras llego a x. ¿Cuántas maneras tengo para llegar a x a partir de la función g? 2. Esta de aquí y esta de acá. ¿Ok? Entonces vamos a leer esos caminitos como lo hicimos previamente. La derivada de g respecto a x va a ser la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x. Derivada de f respecto a u por derivada de u respecto a x. Y luego, lo mismo con el otro camino. Derivada de f respecto a b, derivada de b respecto a x. Y esa sería la regla de la cadena para calcular la derivada de g respecto a x, ¿no? Hay que calcular todos esos términos. Es muy común que en este tipo de problemas pase lo que está pasando ahora, y es que yo a f no la conozco explícitamente. No sé cuánto vale f, si es u cuadrada más b cuadrada. Solo sé que depende de u y de b, pero no sé cuánto vale. Con lo cual, yo no puedo calcular esto. Y yo no puedo calcular esto. ¿Ok? Pero puedo dejarla indicada, sin ningún problema. Entonces, la dejo indicada. Parcial de f respecto a u. Y la parcial de u respecto a x sí la puedo calcular. ¿Cuánto vale? Vale y, ¿no? Aquí está la u. Entonces la parcial de u respecto a x es simplemente y. ¿Ok? El siguiente término, parcial de f respecto a b. Y la parcial de b respecto a x, ¿cuánto vale? 2x. Muy bien. Y esto es lo que vale la parcial de g respecto a x. Esto es lo que iría en la primera entrada del vector. Pero ojo, no nos piden el gradiente en todos los puntos. Nos piden el gradiente en un punto en particular, ¿no? Eso tenemos que utilizarlo en algún punto. Recordemos que la g depende de x, y y z. De manera que estos numeritos de aquí son los valores de x, de y de z. Tenemos que cuidar de cuál función estamos hablando y en dónde se está evaluando. Como es la g, que se evalúa en x, y, z, estos son valores de x, de y de z. No de u ni de b. Porque u y b son las incógnitas de la f, no de la g. ¿Okay? Eso es muy importante que tengan cuidado con ello. Por supuesto, la u y la b dependen de x, de y y de z. De manera que para estos valores de x, y y z existen unos correspondientes valores de u y b. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuánto vale la u si la x, la y y la z valen 1, 1 y 1? 1, ¿no? ¿Y cuánto vale la b? 2. No es casualidad que el problema me haya dado los datos para la f justo en el punto en donde u vale 1 y b vale 2, porque son los puntos que corresponden a los de x, y y z, perdón, cuando x, y y z valen 1, 1 y 1. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a limpiar esto un poco. Cuando yo evalúo la parcial de g respecto a x en el 1, 1, 1, claro, donde vea x pongo 1, donde vea y pongo 1, donde vea z pongo 1. Eso me queda claro. Pero donde vea u y b debo de poner los que correspondan, ¿no? Pues que son 1 y 2. Entonces,
esta función tiene u's y v's, entonces sería la parcial de f respecto a u en 1, 2 por y por 1, más la parcial de f respecto a b evaluada en 1, 2 por 2x por 2 por 1. Y estos números de aquí son precisamente lo que nos dio el problema. Entonces esto sería 2 por 1 más 3 por 2, todo esto da 8. Entonces la primera entrada del vector gradiente evaluado en 1,1,1 es 8. Ya tenemos el primero. Uf. Ahora hay que calcular más. Pero bueno, al menos la idea ya la tenemos clara. Vamos a calcular ahora la derivada respecto a y. Por lo tanto, hay que buscar los caminos que me lleven a y, que son dos. Este de aquí y este de aquí. ¿Quién me quiere decir cómo quedaría la fórmula de la regla de la cadena ahora para y? No, aquí abajo no se va a ver allá atrás. Entonces sí, mejor borramos. Ya guardé el 8 por aquí. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? No, no puedo borrar. Ahora sí. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la parcial de g respecto a y? ¿Sí? Bien. ¿Más? Wow. Exacto. Exacto. Ya una vez que uno va haciendo varios, va mecanizándolo, ¿no? Y se da dando cuenta cuáles son los patrones. De hecho, en el siguiente voy a usar la magia del pizarrón y la autoridad del profesor para simplemente borrar aquí y, poner z, z, z y se acabó. ¿De acuerdo? Otra cosa, en realidad la b no dependía de y. Si no lo hubiera puesto en la rama, no pasaría nada, porque unos dirían, oye, pero es que ese término no hubiera aparecido. Bueno, aparece. Lo que pasa es que cuando calculemos la derivada de b respecto a y, ¿eso cuánto nos va a dar? 0. Entonces es como si no hubiéramos contado el camino. Por eso no pasa nada si agregamos las otras variables que en principio no están. Solito todo se corrige. Este no lo conozco. ¿Cuánto vale la parcial de u respecto a y? Y este, ya dijimos, ¿no? La parcial de b respecto a y vale 0. Y entonces evaluando, la parcial de g respecto a y en 1, 1, 1 va a ser la parcial de f respecto a u, que de nuevo, esta depende de u y b, entonces hay que poner los correspondientes. 1, 2 por 1. Esto de aquí es 2 por 1, 2. Ya tenemos la segunda entrada. Entonces les decía, con z, pues va a ser parcial de f respecto a u, parcial de u respecto a z. Parcial de f respecto a b, parcial de b respecto a z. Y ahora en este caso, ¿cuánto vale la parcial de u respecto a z? Entonces no hubiera pasado nada si ese caminito no lo hubiera puesto, porque igual se va. ¿Y cuánto vale la parcial de b respecto a z? ¿Vale 1? Sí. Parcial de b, parcial de f respecto a b, por 1. ¿No? Y entonces, cuando evalúo la parcial respecto a z, esto sería la parcial respecto a b en 1,2 por 1. Esto valía 3. 3 por 1, 3. Y ese sería el gradiente. ¿Ok? No necesitamos conocer a la f para calcular este gradiente, ¿se dan cuenta? Bueno, sí que lo conocíamos algunos valores de las derivadas. Eso de alguna manera es conocer a la f. Pero por eso esto es lo único que necesito para calcular el gradiente. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cuánto tiempo me queda? Creo que poco, ¿no? Uy, entonces, si me dan chance de hacer uno más, ¿sí? Los de segunda derivada, ¿no? Exacto, me voy a brincar el ejercicio 3. Entonces vámonos a uno de dos derivadas. Pero,
será bueno? Bueno, no lo ven, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Es más, se los voy a dejar a ustedes a elegir, porque tengo dos de dos derivadas. Pero no sé cuál de los dos convenga más. Este de aquí, que es un poco más concreto, de arrastrar el marcador, o este de aquí, que es un poco más teórico y dice la palabra demuestra. ¿Cuál quisieran resolver? ¿De Tim Marín? No, el 5. 5, el 5. Ok, vamos a resolver este. Tenemos una función que no conozco, ¿no? Una función campo escalar de dos variables. Sus variables se llaman x y y, y ojo, aquí estoy añadiendo una nueva hipótesis, de clase C2. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles? Las de segundo orden, ¿no? Ok, exacto. Entonces tengo una función que no conozco explícitamente, pero sé que es de clase C2. O sea, que sus derivadas segundas, ¿cuántas derivadas segundas tiene? Si es de dos variables. 4 segundas derivadas existen y son continuas. ¿Ok? Bien, a partir de esta función que no conozco, construyo una nueva, que se llama W, que depende de U y B y depende de esta forma. Dentro de la X de la F puse U más B, dentro de la Y de la F puse U menos B. Y me piden que demuestre esta igualdad. O sea que cuando calcule la segunda derivada de W, primero respecto a U y luego respecto a B, vale la segunda derivada de F respecto a X dos veces, menos la segunda derivada de F respecto a Y dos veces. ¿Ok? Ok. Vamos a resolverla. Estoy queriendo derivar W, que la construyo a partir de F. ¿F de quiénes depende? Y Y de quiénes depende. ¿Y X de quién depende? U y B. Y además, ¿cómo depende? Podemos escribirlo por aquí. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Ajá. Perfecto. Ahí está. Tengo todo lo necesario para aplicar las reglitas, entonces vamos a calcular. Primero hay que calcular WU. ¿De acuerdo? WU. Entonces esto hay que derivarlo respecto a U. ¿Cuántos caminos tengo? 2. Vamos a ver si todo fluye bien. Esto debería de ser así. Derivar F respecto a X, derivar X respecto a U. ¿Están de acuerdo si lo escribo así? Súper elegante, ¿no? Muy bonito. Derivada de F respecto a Y, derivada de Y respecto a U. Como que este se cancela con este y debería de sobrevivir derivada respecto a U. Como que este se cancela con este y debería de vivir derivada respecto a U. Más o menos así se puede interpretar. Bien, ¿cuánto vale la derivada de F respecto a X? Ni idea, ¿no? Lo dejamos escrito. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto a U? ¿Cuánto vale la derivada de F respecto a Y? ¿Cuánto vale la derivada de Y respecto a U? 1, ¿no? Bien, ya tengo la derivada de W respecto a U. Ahora, esto, que es lo mismo que esto de aquí, hay que derivarlo respecto a ¿qué? A V. Entonces yo tengo que derivar esto respecto a V y esto respecto a V. Pero si se dan cuenta, en mi arbolito no tengo Fx. Y tampoco tengo Fy. Entonces necesito un arbolito para Fx y un arbolito para Fy. ¿Sale? F depende de dos variables. De manera que Fx en principio también dependería de dos variables. ¿Ok? Si yo tengo una función de x y y la derivo respecto a x, pues en general me sigue quedando respecto a x y respecto a y. Y lo mismo pasaría para Fy.
que es otro que tengo que derivar. XY, V, ok. Entonces, cuando yo quiera derivar esto respecto a B ahora, pues sería la derivada respecto a B de fx más la derivada respecto a B de fy. ¿Todos claros con este primer paso? Ahí no he calculado ninguna derivada todavía, simplemente estoy indicando que estoy derivando respecto a B esto y respecto a B esto. Ahora, para derivar fx respecto a B, debo de venir al árbol, ¿ok? Y hacer los caminos correspondientes. Me regreso para acá y sería, si quiero derivar fx respecto a B, tengo dos caminos, por aquí y por abajo. Entonces sería la derivada de fx respecto a x. ¿Todos de acuerdo que eso es fxx? Por derivada de x respecto a b. ¿Ok? Luego, la derivada de fx respecto a y, fxy, derivada de y respecto a b. Esto de aquí fue este término. Solo derivé fx y me dio estos dos. Ahora debo de hacer lo mismo, pero para fy. Más la derivada de fy respecto a x, fyx, por la derivada de x respecto a b, xb. Más la derivada de fy respecto a y, por la derivada de y respecto a b. Entonces, este otro término que tengo aquí es este de acá, ¿vale? ¿Cuánto vale la segunda derivada de f respecto a x dos veces? Lo sabemos, porque no conocemos f. ¿Cuánto vale xb? 1. Ya está. Más. ¿Cuánto vale f respecto a x y luego respecto a y? ¿Y cuánto vale la derivada de y respecto a b? Ah, entonces, menos. Esto es menos 1. Más la derivada de f respecto a y respecto a x, lo sabemos, derivada de x respecto a b, 1, ya lo habíamos puesto, esta es menos 1, esta no la conocemos, y tengo esto de aquí. Chale. Todavía no llego a lo que quería llegar, pero casi. Ya tengo fxx, ya tengo fyy. ¿Qué pasa con estos dos? Se cancelan por el teorema de Schwartz. De Schwartz. Exacto. Son las derivadas cruzadas. Y estoy en el supuesto de que f es de clase C2. Entonces la derivada de f respecto a x respecto a y es lo mismo que la derivada de f respecto a y respecto a x. Entonces este con este se cancela debido a este señor. fxx menos fy. Y entonces en efecto la segunda derivada de w, primero respecto a 1 y luego respecto a b, es esto. ¿De acuerdo? Y ya está. Pregunta del millón antes de irme. ¿W es de clase C2? ¿Cómo lo verificaría? Viendo que W de V, bueno, W derivado de V después de U es igual a eso también. Ah, esa es una buena observación. El teorema de Schwartz es sí, solo sí. Porque más bien sería al revés. Si tú sabes que es de clase C2, entonces puedes garantizar que las cruzadas son iguales. Pero que las cruzadas sean iguales, ¿te garantiza que la función es de clase C2? Habría que calcular las 4 segundas derivadas y ver que sean continuas. O sea, no se puede concluir simplemente, o sí, que por cómo está construida W, es de clase C2. Yo creo que sí se puede, pero requeriríamos de muchos teoremas. Por ejemplo, que la composición de funciones continuas es continua. Y que las derivadas también son composición de funciones continuas. ¿Ok? Lo único que quiero anotar con esto es que no es tan evidente que la W sea de clase C2. ¿De acuerdo? Bueno, un poquito de filosofía antes de terminar, porque no, nunca está de más. Al menos para este ejercicio no es necesario, no nos lo preguntan, simplemente
que escribamos las segundas derivadas y comprobemos esta igualdad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Si quieren puedo mandarles estos ejercicios para que puedan practicar. Hay 2 que quedaron ahí pendientes. Y nada más. Que tengan un buen día. Gracias, Carlos.